Hola, bienvenidos al canal de Ven, sígueme con Salomón Aicho. Para mí es un gozo nuevamente estar con ustedes en este día, en esta semana, aquí transmitiendo de Lima, Perú, de la capilla nueva que está al lado de mi casa, del barrio San Gregorio, de la estaca Ate, Lima, Perú. ¿Sí? Vamos a empezar entonces, esta es la semana correspondiente del día 25 al 31 de marzo. El título para esta semana es, según el manual de Ven, sígueme, se levantará con sanidad en sus alas. Pascua de Resurrección. ¿Sí? Veamos entonces, estamos en la lección 13. Gracias a Jesucristo resucitaremos. Es la verdad que vamos a aprender el día de hoy. Cuando tenía 9 años perdí a mi hermano en un devastador terremoto. Debido a que pasó de manera inesperada, me tomó tiempo asimilar la realidad de lo que había ocurrido. Tenía el corazón quebrantado por el pesar y me preguntaba, ¿qué sucedió con mi hermano? ¿Dónde está? ¿A dónde fue? ¿Volveré a verlo? En ese entonces aún no sabía del plan de salvación de Dios y tenía el deseo de saber de dónde vinimos, cuál es la finalidad de la vida y qué sucede con nosotros después de que morimos. ¿Acaso no todos sentimos ese anhelo cuando perdemos a un ser querido o atravesamos por dificultades? ¿Qué es exactamente resucitar? ¿Qué información aporta el libro de Mormón acerca de la resurrección? Veamos lo que nos dice Alma en la doctrina del plan de salvación. Hoy veremos los principios de la resurrección y de la restauración. Alma, en el capítulo 11, versículos 42 al 45, nos dice lo siguiente. Ahora bien, hay una muerte que se llama la muerte temporal. Y la muerte de Cristo desatará, hoy ya desató. Y la muerte de Cristo desató las ligaduras de esta muerte temporal. De modo que todos se levantarán de esta muerte. Todos. Acá hay un principio. Cuando Cristo resucitó, nos desató de las ligaduras de esta muerte temporal. De modo que todos nosotros resucitaremos en el día del Señor. Todos, sean malos o buenos, resucitarán. Pero hay una diferencia en los cuerpos que resucitarán, que lo veremos más adelante. A unos para vida eterna y otros para condenación eterna. De acuerdo a nuestra vida, si hemos hecho bienes, a una resurrección de bien, se nos restaurará a lo bueno. Y si hemos hecho en todos nuestros días cosas malas, a una restauración de condenación, de muerte eterna. Separados de la presencia de Dios, de todas las bondades de Dios, que promete a sus hijos fieles que guardan los mandamientos, los convenios con nuestro Señor Jesucristo. 43. El espíritu y el cuerpo serán, dice, reunidos otra vez en su perfecta forma. Los miembros, así como las coyunturas, serán restaurados a su propia forma, tal como nos hallamos ahora, y seremos llevados ante Dios, conociendo tal como ahora conocemos, y tendremos un vivo recuerdo de toda nuestra culpa.
Versículo 44. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos, tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos, y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Cristo el Hijo, y Dios el Padre y el Santo Espíritu, que son un eterno Dios, para ser juzgados según sus obras, sean buenas o sean malos. ¿Qué significa la palabra restauración? Veamos lo que nos dice Alma mismo en Alma 41, los versículos del 12 al 15. Versículo 12. Y aquí significa la restauración, o la palabra restauración, tomar una cosa de un estado natural y colocarlo en un estado innatural, o sea, ponerle en una condición que se opone a su naturaleza. Y Alma mismo responde: oh hijo mío, tal no es el caso, sino que el significado de la palabra restauración es volver de nuevo mal por mal, o carnal por carnal, o diabólico por diabólico, bueno por lo que es bueno, recto por lo que es recto, justo por lo que es justo, misericordioso por lo que es misericordioso. Por tanto, hijo mío, procura ser misericordioso con tus hermanos, trata con justicia, juzga con rectitud y haz lo bueno sin cesar. Y si haces todas estas cosas, entonces recibirás tu galardón, el galardón de la vida eterna. Si la misericordia te será restablecida de nuevo, la justicia te será restaurada otra vez, se te restituirá un justo juicio nuevamente y se te recompensará de nuevo con lo bueno. Y versículo 15 nos dice: porque lo que de ti salga volverá otra vez a ti y te será restituido. Por tanto, la palabra restauración condena al pecador más plenamente y en nada lo justifica. Vuelvo a repetir esta palabra, esta parte. Pues bien, esta restauración vendrá sobre todos los hijos de Dios que viven sobre esta tierra, aunque no hayan conocido al Salvador Jesucristo. Tanto viejos como jóvenes, esclavos así como libres, varones así como mujeres, malvados así como justos. Y no se perderá ni un solo pelo de su cabeza, sino que todo será restablecido a su perfecta forma, o en el cuerpo, cual se encuentra ahora, y serán llevados a comparecer ante el tribunal de Dios, donde responderán sobre sus acciones en esta tierra de probación. Si hemos sido seguidores de Cristo, hemos guardado los mandamientos de Cristo a una resurrección de vida eterna. Dice, para ser juzgados según nuestras obras, sean buenas o sean malas. Todos iremos y compareceremos cuando obtengamos este cuerpo resucitado por la gracia divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por cuanto Él resucitó, todos resucitaremos. Tendremos que ser llevados ante el tribunal de justicia de nuestro Dios, de donde salimos, a rendir cuentas. Seremos juzgados. Ahora bien, el versículo
45. He aquí, te he hablado concerniente a la muerte del cuerpo mortal. Te digo que este cuerpo mortal se levanta como cuerpo inmortal. Es decir, de la muerte, sí, de la primera muerte a vida. De modo que no pueden morir ya más. Sus espíritus se unirán a sus cuerpos para no ser separados nunca más. Por lo que esta unión se torna espiritual e inmortal, para no volver a ver corrupción. ¿Qué nos dicen nuestros líderes con respecto a reunidos otra vez en su perfecta forma? ¿Qué significado tiene para nosotros hoy en día? No tenemos por qué preocuparnos por el aspecto que tendrán las personas en la resurrección. La muerte es un proceso purificador en lo que tiene que ver con el cuerpo. Tenemos motivos para creer que el aspecto de los ancianos desaparecerá y que el cuerpo será restaurado con todo el vigor de los mejores años. Los niños se levantarán como niños, pues en la tumba no hay crecimiento, y seguirán creciendo hasta llegar a la estatura de sus espíritus. Todo lo que sea contrario a esto no tiene fundamento. Cuando nuestros cuerpos sean restaurados, tendrán el aspecto de tener todo el vigor del hombre y de la mujer, pues la condición de la debilidad física quedará en la tumba. El de Joseph F. Smith dijo lo siguiente: la deformidad será quitada, los defectos quedarán eliminados y los hombres y las mujeres alcanzarán la perfección de sus espíritus, la perfección que Dios planeó desde el principio. Es su propósito que hombres y mujeres, sus hijos, nacidos para ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, sean perfectos, tanto física como espiritualmente, mediante la obediencia a la ley por la que Él ha provisto el medio para que todos sus hijos alcancen la perfección. La salvación sería incompleta si las personas se levantaran en la resurrección con todas las deformidades, debilidades, imperfecciones que se encuentren en tantos miembros de la familia humana en esta existencia mortal. Tenemos toda la razón, hermanos, para creer que los espíritus de los seres humanos y de todas las demás criaturas se encontraban en forma perfecta en el mundo de los espíritus. Sería terrible pensar que las imperfecciones que frecuentemente se encuentran en este estado mortal son defectos planeados en la creación. No es así. Además, como el Señor lo declaró, cuando se refirió al hombre que nació ciego, esa condición no es inmortal. Es la voluntad del Señor que en la restauración de todas las cosas se obtenga la perfección. Los defectos físicos, algunos de los que han producido antes del nacimiento, se deben a condiciones físicas y terrenales, y no son herencias del mundo espiritual. Muchas de esas herencias físicas es por haberle tratado muy mal al cuerpo, quizás anteriormente. Tercera Nefi 26, del versículo de 4 al 5, nuestro Salvador Jesucristo nos habla al respecto también del principio de la resurrección, de la restauración. Y nos dijo, y hasta el grande y postrer día, en que todos los pueblos y todas las familias y todas las naciones y lenguas comparezcan ante Dios para ser juzgados por sus obras, ya fueran buenas o malas. Al respecto, Helaman también dijo en una época pasada, con respecto a ese grande y postrer día. Veamos lo que dijo. Y él dijo lo siguiente: yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos,
fue el deseo de un profeta, de un líder. Pero leemos, él había leído las escrituras, de las escrituras de Moisés, de Abraham, otros escritos de los profetas, que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. Sí, que serán echados de la presencia del Señor. Veamos por qué hoy en día son desechados de la presencia del Señor. ¿Será acaso por sus maldades, iniquidades, abominaciones ante el Señor? Aún sabiendo que no deben hacerlo. Versículo 5. Y si fueran buenas, a la resurrección de vida sempiterna o vida eterna. Y si fueran malas, a la restauración de condenación o a la resurrección de condenación. Por lo que constituyen un paralelo, lo uno por un lado y lo otro por el otro, según la misericordia y la justicia y la santidad que hay en el Cristo, el cual existía desde antes del principio del mundo. Si fueron buenas. Si nuestras acciones han sido buenas, ¿resucitaremos a qué? A una resurrección de vida eterna. Y si han sido malas, hemos sido desobedientes a las leyes de Dios, a una resurrección de condenación. Uno por un lado y otro por otro lado, separados. El Salvador dijo, a mi derecha y a mi izquierda. Los buenos a mi derecha, los malvados serán separados a su izquierda. Al respecto, Éter nos habla en el libro de Éter, capítulo 3, 14, el profeta, el hermano Jared, nos habla hace miles de años antes, en la época de la Torre de Babel, cuando se confundieron los lenguajes. ¿Qué nos dijo Éter? He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. Aquí tiene un encuentro el hermano de Jared con nuestro Salvador Jesucristo. El Salvador Jesucristo se muestra espiritualmente y le dice, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo, y en mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente. Sí, aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. ¿Qué significa redimir? Veamos en la guía de estudios qué es lo que dice. Significa liberar, comprar o rescatar. Por ejemplo, liberar a una persona de la esclavitud mediante un pago. La redención se refiere a la expiación de Jesucristo y al hecho de que nos liberó del pecado. La expiación de Jesucristo redime a todo el género humano de la muerte física. Y por medio de la expiación, los que tengan fe en el Señor Jesucristo y se arrepientan, son también redimidos de la muerte espiritual.
Y si se mantienen fieles hasta el final y guardan todos los convenios y los mandamientos de Dios, obtendrán la vida eterna. Viviremos con nuestro Padre Celestial. Alma 40, versículo 21 al 25. Nos habla algo muy importante. Y es necesario que aprendamos en estos días acerca del principio de la resurrección y el principio de la restauración, dentro de la doctrina del plan de salvación. El versículo 21 dice, mas si esto sucederá al tiempo de la resurrección de él o después, o sea, de Jesucristo, o después, no lo digo. Pero esto sí digo, que hay un intervalo entre la muerte y la resurrección del cuerpo, y un estado del alma en felicidad o en miseria, hasta el tiempo en que Dios ha señalado para que se levanten los muertos. Hay un tiempo, solo lo sabe Dios y nuestro Salvador Jesucristo. Y sean reunidos el alma y el cuerpo, y llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. ¿Quién nos llevará a comparecer ante Dios? Porque dice, seremos llevados a comparecer ante Dios y ser juzgados según sus obras. Veamos lo que dice Alma mismo en el capítulo 42, versículo 23. Mas Dios no cesa de ser Dios, y la misericordia reclama al que se arrepiente. Y la misericordia viene a causa de la expiación, y la expiación lleva efecto la resurrección de los muertos. Y la resurrección de los muertos lleva a los hombres de regreso a la presencia de Dios. Y así son restaurados a su presencia, para ser juzgados según sus obras de acuerdo con la ley y la justicia. Si hemos venido de parte de nuestro Padre Celestial, si hemos venido en las mansiones celestiales, forzoso tenemos que ser restaurados a su presencia. Pero para ser juzgados según nuestras obras que hayamos hecho en esta tierra de probación. Recordemos que hemos sido enviados a esta tierra con el propósito de ser probados. Cada uno de nosotros hemos salido de la presencia de nuestro Padre Celestial y de nuestra Madre Celestial. Y le hemos prometido regresar completos, virtuosos. Hemos prometido ser valientes en esta tierra de probación. Hemos prometido y nos hemos comprometido en seguir siguiendo a nuestro Salvador Jesucristo, a nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Qué significa ser llevados a comparecer ante Dios? La respuesta nos dio el elder Todd Christopherson. Mediante su expiación y resurrección, Jesucristo ha vencido todos los efectos de la caída. Todos los efectos de la caída. La muerte física será provisional y aún la muerte espiritual tendrá un final. Porque todos regresarán a la presencia de Dios, al menos temporalmente, para ser juzgados. Podemos abrigar la máxima confianza y seguridad en su poder para vencer todo lo demás y otorgarnos la vida eterna. Alma 40, versículo 21 al 25, estamos en el versículo 22 que dice, y si esto lleva efecto la restauración de aquellas cosas que se han declarado por boca de los profetas. El alma será restaurada al cuerpo. Y el cuerpo al alma.
o el cuerpo al espíritu. Sí, y todo miembro y coyuntura serán restablecidos a su cuerpo. Sí, ni un cabello de la cabeza se perderá, sino que todo será restablecido a su propia y perfecta forma. ¿Cómo será el cuerpo resucitado? El elder Paul B. Johnson dijo lo siguiente: la resurrección hace posible que el espíritu y el cuerpo de una persona vuelvan a unirse. Solo que esta vez ese cuerpo será inmortal y perfecto, no sujeto al dolor ni a la enfermedad, ni a ningún otro problema. Cada uno de nosotros tiene limitaciones y debilidades físicas, mentales y emocionales. Esas dificultades, algunas de las cuales parecen insolubles ahora, al fin se resolverán. Y ninguno de esos problemas nos afligirá después de resucitar. Ninguno de esos problemas que ahora tenemos nos afligirán después de resucitar. ¡Qué maravilloso es el plan de salvación de parte de nuestro Dios, de nuestro Creador! Versículo 24. Y ahora bien, hijo mío, esta es la restauración que se ha anunciado por boca de los profetas. Y entonces los justos resplandecerán en el reino de Dios. Los justos, los que hayamos hecho lo bueno en esta tierra, los que nos hemos esforzado por guardar y cumplir los mandamientos de Dios, los que hemos hecho cierto grado de sacrificio por agradar a nuestro Padre Celestial y a nuestro Salvador Jesucristo, resplandeceremos en el reino de Dios. Ese día será maravilloso, será gozoso. Todo el sacrificio que hayamos hecho en esta tierra de probación, todos los dolores y pesares serán recompensados con la luz de nuestro Salvador Jesucristo. Todo será nuevo. Seremos inmortales. Obtendremos la vida eterna, que es vivir con Dios. Y seguir progresando para recibir la herencia de un Dios. La resurrección. ¡Qué pensamiento tan glorioso! Que volveremos a encontrar a aquellos de quienes nos alejamos aquí y les veremos como son. Reconoceremos al mismo ser que con quien nos asociamos aquí en la carne, no a otra alma, ni a otro ser o al mismo ser en alguna otra forma, sino la misma identidad y la misma forma y semejanza, la misma persona que conocimos o con quien nos asociamos o relacionamos en nuestra existencia terrenal, incluso hasta con las mismas marcas de su carne. No es que la persona vaya a quedar siempre afeada por las cicatrices, heridas, deformidades, defectos o incapacidades, porque de acuerdo con la misericordia providencia de Dios, estas desaparecerán en su curso, a su debido tiempo, en el tiempo del Señor. Será un día glorioso. Veremos a nuestros padres, a nuestros hijos, de la misma forma que salieron de aquí. Pero en el tiempo del Señor serán perfectos. Recordemos al Salvador cuando resucitó y se mostró a sus discípulos, enseñó las marcas de los clavos como señal. Pero siempre estarán ahí, ¿no? Se quitarán las deformidades, se eliminarán los defectos y los hombres y las mujeres lograrán la perfección de su espíritu, la perfección que Dios dispuso en el principio.
Él tiene por objeto que los hombres y las mujeres, sus hijos, que nacen para llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Jesucristo, sean perfeccionados, tanto física como espiritualmente. Dios nos quiere perfectos y nos hará perfectos a los que seamos leales y fieles hasta el final. Sean perfeccionados tanto física como espiritualmente, obedeciendo la ley por la cual Él ha proporcionado los medios para que llegue esa perfección a todos sus hijos. ¿Qué otra cosa pudiera satisfacernos? ¿Qué otra cosa satisfaría el deseo del alma inmortal? ¿Estaríamos satisfechos con ser imperfectos? ¿Con estar decrépitos? ¿Nos conformaríamos con permanecer para siempre jamás en la condición de debilidad que acompaña la vejez? No, un rotundo no. Desde el día de la resurrección, el cuerpo se desarrollará hasta que llegue a la medida completa de la estatura de su espíritu, bien sea varón o mujer. Hasta que llegue a la medida completa de su estatura, de su espíritu, a su belleza perfecta. Hombres como mujeres, bien sea varón o mujer. Principio que hemos aprendido el día de hoy. Gracias a que Jesucristo resucitó, todos nosotros también resucitaremos. Muchas gracias por su tiempo. El Señor vino y viene pronto. Estemos preparados. Sé que nuestro Padre Celestial vive y nos ama. Sé que Jesucristo es el único Salvador y Redentor del mundo. Él es el Dios de Israel. Y la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, adora al Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo. No adoramos al profeta José Smith. Le tendremos y le tenemos un profundo respeto por ser un profeta, al cual admiramos, así como admiramos a Moisés, a Ezequiel, a Isaías, profetas que aún dieron su vida por dejarnos el legado del Evangelio de Jesucristo. Sé que si somos valientes en esta tierra de probación, al cual nos comprometimos antes de salir del reino de los cielos, aquí la tierra, nuevamente regresaremos gozosos a los brazos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos viven, ellos crearon esta tierra. Y el único camino para regresar a la presencia y a vivir con nuestro Padre Celestial es nuestro Salvador Jesucristo. No hay otro Mesías, el Mesías ya vino. Es Jesucristo, el Dios de Israel. Y viene pronto, testifico de ello. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos, hermanas. Shalom, que la paz reine en sus hogares. Shalom, nos vemos la próxima semana. Jesucristo puede ayudarte a superar tus retos personales. Los misioneros pueden mostrarte cómo. Jesús se levantó de entre los muertos. Gracias a Él, puedes levantarte por sobre todo.